por lo menos en la cuestión de que no se va a negociar con terroristas y no va a doblar las manos en frente de estas amenazas continuas, ni la debe ni la va a cambiar. ¿Por cuál razón entonces, Daniel, estos grupos del Estado Islámico hacen este tipo de hechos? Además con premeditación y alevosía total, porque este muchacho estaba secuestrado desde el año pasado. No era la misma circunstancia de hoy en día, que es el control con la represa de Mosul, que es lo que pretende, es el punto, el talón de Aquiles de la situación de ahora. ¿Cuál era el pensamiento un año atrás? Bueno, yo creo que un año atrás de lo que se trataba era de tener prisioneros. Como sabemos, los prisioneros se pueden utilizar luego para intercambiarlos con las fuerzas norteamericanas o para acciones políticas, si queremos. Y así, ¿no? De este modo, pues, fueron recaudando presos. Sin embargo, debido a la ofensiva de Obama, que ha decidido intervenir en Irak, parece que los islamistas están justificando este tipo de asesinatos a través de lo que fue, no sé si recordáis, el caso de Abu Ghraib. Estados Unidos, ¿no? Cuando ocupa Estados Unidos, utiliza una prisión de máxima seguridad iraquí que ya fue fundada durante la época de Saddam Hussein, y en ella, pues desgraciadamente, hubieron muchos casos de torturas, hubieron muchos casos de abusos, y parece que ISIS está justificando esta escalada de la violencia por la ofensiva inmediata de Obama y por lo que ocurrió ya en Abu Ghraib en el pasado. Ahora, ¿cuál debería ser la posición de este grupo extremista que comete este tipo de hechos? Si bien es sabido que el presidente Barack Obama tiene que mantenerse firme ante este tipo de hechos, ¿se puede esperar otra ejecución más y algunas más que podrían verse? Eric. Obviamente ellos van a seguir su reino de terror. Ahorita nos estamos enfocando en los dos periodistas porque son ciudadanos americanos, pero tenemos que no olvidar que han asesinado, están cometiendo genocidio. Lo que pasa es que mucha gente tiene miedo de usar la palabra genocidio porque por acuerdo de las Naciones Unidas obliga a los países civilizados a hacer algo al respecto y la mejor manera es no hacerlo, pero ellos van a seguir violando gentes, asesinando, ajusticiando a quien puedan para seguir su avance. El objetivo de ellos es muy simple y no estoy de acuerdo que lo que haya pasado en Abu Ghraib sea una excusa, porque es una excusa. A estas alturas ya esa es historia muy antigua, estamos viendo los problemas de hoy, los rehenes que tienen, y pues van a ver que ni Inglaterra ni Estados Unidos van a negociar con ellos y desafortunadamente pone en riesgo la vida de estas personas, pero no va a cambiar nada. ¿Por qué son tan sanguinarios, Daniel? ¿Por qué además esta producción tan bien hecha en el sentido de la transmisión del mensaje? Yo creo que toca los corazones de muchas personas. Vemos la utilización incluso de más de una cámara en la grabación de este tipo de videos. Efectivamente. Bueno, yo creo que en parte ya lo contesté antes, ¿no? Ellos justifican este tipo de acciones por la violencia. Pero las puedes hacer con un disparo en la cabeza. No sé, es una manera sanguinaria, es una tortura. Sí, porque ahí va a llegar ahora, porque lo que está haciendo el grupo es propaganda pura y dura. Está intentando no solo aterrorizar a la población civil, sino lo que está intentando es buscar adeptos. Entre aquellas personas, entre aquellos musulmanes muy radicales, que los hay desgraciadamente, que pueden estar en cualquier comunidad, está dirigiendo muy directamente un mensaje a ellos, demostrándoles que ellos son los que conocen el Islam y saben cómo actuar. Lo de cortar la cabeza viene un poco por el Islam, a los traidores, vamos a decir. Se les corta la cabeza, ¿no? Se les quita la vida de ese modo. También se hace de una forma islámica, porque si te das cuenta, si ves la foto, él está por detrás con el cuchillo, porque se supone, según la ley islámica, no puedes matar a alguien sin que vea el cuchillo, lo que es algo, como estamos viendo ahora, que no se cumple. Está enseñándole el cuchillo constantemente, y esto viene por los sacrificios también a los animales. Me refiero que el animal no puede ver con qué instrumento va a ser sacrificado, porque la ley islámica es muy estricta en este aspecto.
Ahora, ellos cuando están planificando este tipo de hechos, ¿la víctima sabe cuál es su destino? He sabido en Y el eso es caso lo que... de este joven que tenía 1 año enviándole mensajes a su familia, la familia pedía que por favor que no lo ejecutara. Llegan a comunicarle a la víctima lo que puede pasar con ellos, porque es que se le ve tanta... ¿cómo decirle? Tanta fortaleza en el momento de la ejecución, o es que se graban en momentos distintos. Quiero decir, puede ser que, como has mencionado, que haya distintas grabaciones y luego las monten, pero dudo mucho que los reos sepan que van a ser ejecutados por una cuestión, ya he dicho, religiosa, y por otra cuestión también de la que, evidentemente, si tú quieres que una persona haga algo, si le vas a decir que la vas a asesinar a continuación, es muy difícil, ¿no? Yo creo que ellos viven con la esperanza de que si siguen las órdenes de sus captores van a conseguir la libertad. Yo creo que los captores mantienen esa ilusión de la que no te va a ocurrir nada, que todo va a salir bien, y no es prácticamente hasta los últimos instantes cuando descubren que su destino está echado. Eri, esto es una batalla de ofensiva y contraofensiva. ¿Cuál debería ser la respuesta de las fuerzas norteamericanas cuando se trata de una guerra, como tú lo dices, psicológica y además cuando se practica el genocidio en las calles? ¿Cómo se le hace la ofensiva a una batalla de este tipo? Bueno, la ofensiva tiene que hacerse por medio de una coalición de países árabes, de países europeos, de Estados Unidos, de todo el mundo civilizado que no acepte que por el fanatismo religioso de cualquier religión, no importa qué religión sea, se estén asesinando abiertamente a tantas personas sencillamente porque no están de acuerdo con la manera en que ellos piensan, o incluso, digo, sabemos que ese es un grupo suní que está dispuesto a matar a todos los chiitas, a todos los cristianos, a todos los de cualquier otra religión, sin compasión, sin interés de nada. Entonces la única manera es erradicarlos a ellos también totalmente, pero no es la función única de Estados Unidos. Estados Unidos tiene que ofrecer el liderazgo de un país libre, un país tolerante, pero las Fuerzas Armadas tienen que ser de todos los países de la religión, de los grupos de la religión. Creo que ya vimos que por lo menos hay elementos del ejército iraquí y ya están respondiendo al liderazgo a los kurdos, pero hace falta más y hay que tener la voluntad de ir a lo que podemos llamar que era Siria, que es territorio controlado por ISIS, y atacarlos exactamente en su guarida. Bueno, pero justamente el verdugo hizo también un llamado no solamente a Obama, sino también a otros países, o sea, hizo una alerta. Vamos a escuchar parte de este discurso que en ese momento de la ejecución dio este hombre. We take this opportunity to warn those governments who have entered this evil alliance with America against the Islamic State to back off and leave our people alone. ¿Podría ir esta ofensiva contra los aliados de Estados Unidos? Sí, bueno, no, yo creo que lo que están haciendo en este vídeo, como acabamos de ver, es decir a cualquier país, no solo Estados Unidos, sino cualquier aliado estadounidense o otro país que esté interfiriendo en la política iraquí. Bueno, Gran Bretaña, por ejemplo, porque el otro periodista, David... el otro empresario es de origen británico, ¿no? Y también podríamos argumentar que españoles podrían ser, porque también participaron en la coalición que hizo la invasión. ¿Por qué no franceses, alemanes y cualquier otro? Ellos han dicho que tienen 11 prisioneros. Efectivamente, y aquí yo creo que es clave para Obama y los Estados Unidos reconocer que este problema se está yendo de sus manos. Es decir, es necesaria, y él lo ha indicado, pero yo creo que habría falta recalcar una especie de coalición internacional que realmente empiece a tomar este problema de una forma seria, porque a pesar de que en Estados Unidos el presidente habla mucho, no solo Obama, sino Bush, de que están haciendo mucho por el terrorismo, la verdad en el terreno es que no se está haciendo lo que había que hacer y por eso hemos llegado a esta situación.
Eric, tú que eres experto en seguridad internacional, ¿qué es lo que se debe hacer en este caso? Como lo decía al comienzo, lo que desbordó esta situación actual fue el control sobre esta represa que, según entiendo, allí lograrías el control también de la ciudad porque genera energía eléctrica. Podría lograr un caos en la ciudad cualquiera de los bandos que pudiera tener los enfrentados en este conflicto. Pero entonces, ¿qué deben hacer? ¿Qué es el deber ser de una alianza de países para solucionar este conflicto? Tiene, como todos, tiene que ser una coalición, pero tiene que haber la voluntad política de Obama de dejar de esconderse, de hacer lo que tiene que hacer. Sí, qué bueno que se ayudó a liberar algunos personajes que estaban en las montañas, que se ha apoyado a que no estén controladas las presas, pero eso no es la solución. La solución tiene que ser un ataque sin cesar. No a ver si le mandamos 20 bombas hoy y 20 mañana, hay que mandar 20,000 bombas exactamente en el centro de su comandancia en lo que era Siria. Ya veremos más adelante cómo acaban los mapas de la región, porque todo eso está en flujo. Acordémonos que cuando iban muy victoriosos los de ISIS, el señor Baghdadi estaba ahí. En cuanto cayeron las primeras bombas americanas, él salió corriendo de regreso a lo que él considera territorio. Es decir, combatir con más guerra. Daniel, ¿tú estás de acuerdo? ¿Esta podría ser es la única manera de frenar esta situación? Inmediatamente sí. Estamos ante una amenaza que no es un grupúsculo. Estamos hablando de un ejército que está hablando entre 50.000, algunas cifras hablan de 70.000 hombres, y desgraciadamente la inteligencia no puede por sí misma actuar con esta amenaza. Necesitamos un ejército, un ejército que actúe. Pero estos hombres son 50.000 armados ¿con qué? Armados tenemos, y ese es uno de los problemas, no solo con Kalashnikov, sino llevan armas modernas norteamericanas y rusas, llevan armas pesadas, tanques, todo tipo de misiles de corto alcance, en fin, todo un pequeño arsenal que han sido capaces de ir amasando porque el gobierno iraquí muchas veces dejaba a los pueblos y el ejército no luchaba contra el ISIS y claro, cogían ese material que los americanos habían dejado en Irak, material que han ido robando el ejército sirio, etcétera, Estados Unidos ha sido muy indulgente porque podrían utilizar los aviones no tripulados, los drones, que han sido efectivos contra esta población. Sí. ¿Deberían ser menos condescendientes esta ofensiva? Por supuesto. O sea, el problema también, el profesor lo ha indicado antes, era que Siria es parte de este asunto. Es decir, cualquier solución tiene que tener a Siria como parte de la solución y no cabe duda, la contundencia militar en este momento es fundamental. Los islamistas están como haciendo ver que los americanos no pueden hacer nada contra ellos. Tiene que haber una demostración de fuerza. Y yo siempre he estado en contra de este tipo de demostraciones de fuerza, pero la situación en el terreno lo pide. Quiere decir, estamos ante una situación en la que Irak se está desintegrando. Y eso ya no es una cuestión solo económica, también es una cuestión política que con un calado muchísimo más profundo. Entonces, si es claro entender esto, ¿por qué Obama piensas que no lo ha hecho? Creo que Obama ha intentado alejarse mucho de la política de Bush. Bush vino un poco con la idea, ¿no?, de hay que darle duro a Irak, hay que hacer algo contra el terrorismo internacional, pero luego vimos que era cambiar el régimen en Irak. Fue como un error muy grande y Obama ha querido alejarse de todo eso. Y yo creo que ese ha sido su error porque desgraciadamente es el presidente, tiene que asumir responsabilidades. Eric, ¿tú crees que como Daniel, que Obama no ha asumido ese tipo de responsabilidades? ¿Por qué no ha actuado ya de inmediato? Bueno, precisamente porque Obama es una persona sin experiencia, es inepto, lo ha demostrado en casi todo lo que está haciendo como presidente. Él tiene una agenda personal, todo esto va en contra de su agenda personal, va en contra de las visiones que él tiene, y pues es fácil echarle la culpa a Bush. El objetivo final de Bush lo abandonó Obama cuando se salió de Irak sin dejar una fuerza. Hubiese cambiado la ecuación de lo que estamos viendo ahorita con la excusa de que no se podía lograr un acuerdo de fuerzas, un status of forces,
lo cual es una mentira muy grande porque tenemos esos acuerdos con todos los países donde hay tropas americanas. Es cuestión de jurisdicción y no es, a veces es un poco difícil, pero no imposible de negociar. Sencillamente era una excusa y ahora él no quiere aceptar que cometió una serie de errores que los tiene que corregir y pues eventualmente va a tener que hacer algo. Bien, gracias. Eric Rojo, coronel retirado del Ejército Norteamericano, y también Daniel Rivera, analista político, profesor de lenguas árabes, por haber ayudado en esta discusión. Amigos, no se vayan. Luego de la pausa, hablamos ahora en Venezuela, lo que está en estos momentos anunciando Nicolás Maduro, medidas económicas para profundizar el socialismo en ese país. Pero antes, una madre británica que se unió al grupo terrorista ISIS. Aquí está. Una integrante del grupo terrorista Estado Islámico es identificada como la yihadista británica. Se trata de Sally Jones, una madre de 45 años, quien se define como una ex rockera de clase media que escapó a Siria tras varios años dependiendo de la seguridad social inglesa. Sally se unió a ISIS junto a su nuevo esposo, Junaid Hussein, de 20 años, sospechoso de participar en el asesinato del periodista norteamericano James Foley. Sally cambió su nombre por Sakina Hussein, ahora lleva el tradicional velo negro y un fusil AK-47. Asegura que su mayor deseo es decapitar a un cristiano con un cuchillo sin filo. Esta noche, los dos últimos desertores del deporte cubano llegan a Miami.